Muchas gracias. Bienvenidos a cada uno de los presentes. Gracias por estar nuevamente aquí en la sesión de hoy en nuestro segundo webinar del ciclo de 3 webinars sobre ISO 9001. En el episodio anterior trabajamos cómo realizar un plan para diseñar nuestro sistema de gestión de la calidad en cualquier tipo de organización. Sin embargo, el día de hoy vamos a enfocarnos en las pymes. Mi nombre es María Altamirano, me dedico a acompañar, a ayudar a profesionales y a empresas a mejorar su desempeño utilizando normas de sistemas de gestión como ISO 9001, ya sea a través de consultorías, capacitaciones o auditorías de primera o segunda o tercera parte también. El objetivo de la sesión de hoy es que podamos analizar aquellos ejes o elementos claves más significativos que puedan aportar, gracias a nuestra norma ISO 9001, que puedan aportar valor a las pequeñas y medianas empresas, con el objetivo de mejorar su gestión. En primer lugar, hablaremos un poquito haciendo una especie de introducción acerca de los sistemas de gestión de la calidad en las pymes. El mundo de la normalización tiene entre sus objetivos poder elaborar, publicar, promover normas. Normas en regiones, en países, o como ISO, que es el organismo de normalización internacional. Una norma es un documento de aplicación voluntaria que tiene especificaciones técnicas y que es fruto del consenso de muchas partes interesadas, aprobadas por un organismo de normalización, como en este caso ISO. Más del 95% de empresas a nivel mundial justamente son pymes. Y de esto es consciente ISO. Entonces, los documentos, estas normas a que nos referimos, también ha sido elaborado pensando en este tipo de empresas, para ayudarlas a impulsar el crecimiento económico, en general para ayudar a estas pymes. Ya que vamos a hablar de sistemas de gestión, importante recordar cuál es la definición normalizada. Un sistema de gestión es un conjunto de elementos, nos dice la norma ISO 9000 como definición, un conjunto de elementos. Elementos que pueden ser prácticas, planes, las operaciones mismas, reglas, creencias, que tiene una organización y que estos elementos interactúan unos con otros. ¿Para qué? Para establecer ciertas políticas, objetivos y procesos que le ayuden a alcanzar estos objetivos. Si el sistema de gestión está enmarcado, está direccionado al tema de calidad, entonces hablamos de un sistema de gestión de la calidad. Pero quería preguntarles, así leyendo esta definición, ¿consideran ustedes que todas las pymes cuentan desde ya con sistemas de gestión? Pues sí, en realidad sí. A lo mejor estos elementos que conforman su sistema de gestión tal vez estén algo desordenados, no comunicados, tal vez ni siquiera estén documentados, pero sí cuentan con elementos que sí se interrelacionan unos con otros y que tienen un fin, un propósito. Entonces, todas las organizaciones cuentan con su propio sistema de gestión, todas, y las pymes no son la excepción. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Lo que pasa es que este sistema de gestión puede ampararse en normas. Por ejemplo, en ISO 9001, el cual ya trae todo un modelo y que la pyme puede tomarla de manera voluntaria como una referencia
para poder implementarla. Si la pyme puede aprovechar muy bien, entonces esto que ISO 9001 le ofrece podría aumentar la eficacia de sus procesos, aumentar la competitividad e incluso, si fuera su objetivo, acceder a nuevos mercados. Pero por otro lado, todos bien sabemos que las pymes tienen ciertas particularidades. Digamos, no es que cuenten o que les sobre los recursos. Usualmente estos recursos son limitados y están direccionados para su día a día, para responder a sus operaciones, a sus actividades diarias. Y que la visión del negocio que ellas tienen usualmente es una visión a corto plazo. Entonces, digamos, por un lado tenemos a las normas allí dispuestas como herramientas que pueden ser tomadas de forma voluntaria, pero por otro lado reconocemos que también estas pymes tienen ciertas particularidades, ciertos retos que tendrían que afrontar. Sin embargo, si nos ponemos a pensar, puesto que las normas de sistemas de gestión de la calidad, como es ISO 9001, no exige una metodología concreta, no es una receta que todas las organizaciones, incluyendo a las pymes, deban responder, eso le permite o le da una gran flexibilidad para que pueda incorporarla a su organización, porque va a ser la pyme que va a tomar herramientas adecuadas según su tamaño, según la complejidad de sus procesos, según su rubro, y la va a aterrizar a su realidad. Como les decía en el episodio anterior, los sistemas de gestión no son enlatados, que podamos implementar de igual forma con una misma receta a todas las organizaciones. No, porque ISO 9001 simplemente me establece requisitos que hay que cumplir, pero no me dice cómo hacerlo. Bien, hecha ya esta introducción, vamos a aterrizar un poco el tema en estos elementos o aspectos clave. Aquí tenemos un esquema de la misma norma ISO 9001 que seguramente muchos de los presentes reconocen. Y quiero invitarlos a reflexionar también sobre todos estos puntos, todos estos elementos, cómo nuestras pymes pudieran obtener un mayor valor de ISO 9001. Vemos en este gráfico, por ejemplo, yo creo que, no sé si les ha pasado a ustedes, seguramente que sí. En mi caso, creo que nunca antes me había vuelto tan consumidora de los deliveries. De hecho, no acostumbraba mucho a usar la tarjeta de crédito, les confieso, pero ahora es todo lo contrario. Ya creo que se me va a hacer difícil salir en lo que se ha convertido en mi nueva zona de confort. Entonces, acudo continuamente a las compras vía delivery. Llega a la casa muy fácilmente, ¿sí? Y en muchos casos, muchos casos, se tratan justamente de pymes. Dentro de ISO 9001 hay un requisito que se llama satisfacción del cliente. ¿Sí? Seguramente ustedes lo recuerdan. Y voy a ponerme en el caso de que esta pyme podría incluso tener una certificación ISO 9001. Podría, digo. Si así fuera el caso, y en realidad este certificado ISO 9001 puede ser muy lindo y decir lo maravilloso que soy como pyme, pero en realidad el cliente, en términos de valor, no lo va a ver necesariamente a través de un certificado. Lo va a ver a través del desempeño que tenga la pyme. Porque lo que el cliente espera, mínimo, es que se le cumplan sus necesidades y ojalá también sus expectativas. Pero este valor de ISO 9001, que si bien es cierto, es un valor externo, es decir, hacia afuera, hacia los clientes, que es el foco principal, es lo más importante dentro de un sistema de gestión de la calidad, también el valor de ISO 9001 es interno. ¿Qué quiere decir esto? Que las pymes deberían enfocarse en los resultados, es cierto, porque eso es lo que se refleja hacia afuera también,
pero para ello debería trabajar en el interior de sus procesos. La mejora interna de sus procesos va a tener un impacto hacia el exterior, va a tener un impacto hacia los clientes. Esos procesos que pueden estar conformados desde la compra de la materia prima, los procesos operativos, los comerciales, los de marketing, comunicaciones, etc. La idea es trabajar en interno con ellos y no enfocarnos como pyme, no enfocarnos solamente en la obtención de un certificado. Les comento esto porque hace poco tiempo atrás, y no es el único caso en realidad, pero hace poco tiempo atrás me encontré con una organización que había declarado 2 objetivos de la calidad. Uno de ellos decía obtener el certificado ISO 9001 antes que termine el año. Y el segundo objetivo decía obtener 0 no conformidades en la auditoría de certificación. Claramente esta organización tenía muy claro su propósito en ese momento, tener un certificado y tenerlo con 0 no conformidades. Si yo les preguntara ahora qué opinión les deja ello, me imagino que me van a llenar toda la bandeja de preguntas o la sección donde ustedes escriben. Seguramente es lo mismo que yo pensé. Entonces, yo tengo ahora esta ventana para poder expresar que en realidad, si bien es cierto tener un certificado, claro que sí es finalmente, es la consecuencia de haber trabajado un sistema de gestión y que me va a abrir más puertas. Eso es cierto. Pero lo que debemos evitar es tenerlo exclusivamente como un objetivo, centrarnos en un certificado, porque lo que estamos diciendo es que el cliente le va a dar más valor a cuál va a ser tu desempeño a en sí el propio cartón como tal, ¿no? Y el hecho de tener 0 no conformidades tampoco es muy saludable tenerlo así, dentro de un objetivo establecido, comunicado, difundido en el personal. Va a depender mucho de la cultura. Si esa cultura no está muy sólida, se podría convertir más bien en algo que no va a ir a favor de la empresa, porque vas a encontrar personas que van a estar muy cerradas al hecho de aceptar algún hallazgo que se encuentre, por ejemplo, en auditorías, como es el caso de este ejemplo, ¿no? Y las auditorías son por muestreo, en realidad. Más bien, a mí me gustaría todo lo contrario. Me gustaría que se identificaran mayor cantidad de no conformidades porque son aquellas que no pude ver dentro del trabajo del día a día y qué bueno que lleguen otros ojos, ¿no? Para que sí lo puedan identificar y luego lo podamos trabajar. Bien, entonces, les quería comentar esto por el tema de centrarnos en este foco principal, centrarnos en quién es el cliente, ¿verdad? Porque todos los demás elementos de ISO 9001, siempre, cada vez que ustedes trabajen alguno de ellos en su organización, siempre enfóquense, ok, voy a trabajar este elemento pensando en ese cliente. ¿Ok? Y si es que pienso en ese cliente, obviamente lo trabajo en el interno de mi organización, porque si así no lo hago, sé que eso en mayor o menor grado va a repercutir luego en la satisfacción del cliente. Bien, ahora, este primer punto, comprensión del contexto de su negocio, es una de las primeras tareas que se trabaja en una organización en general, incluyendo a las pymes. Los que estuvieron en el episodio 1, en el webinar 1, recordarán que trabajamos a partir de un diagnóstico, un plan, con muchos elementos, muchas variables que debíamos dejar muy bien establecidas para que luego la implementación como tal fluya, ¿no? Y no tenga que estar
recién revisando y ahora qué hago y cómo continúo, ¿no? Sino que ya el camino lo tenga trazado. Y en ese camino, uno de los primeros puntos a trabajar va a ser este tema, la comprensión del contexto. Y que las pymes en realidad lo conocen muy bien. Otra cosa es que tal vez no lo hablen, no lo conversen, no lo analicen, pero conocen muy bien su realidad. Y aunque la norma 9001 está orientada a la satisfacción de los clientes, no podemos obviar el entorno físico o el entorno legal en el que se desenvuelven. Y también no debemos olvidar las necesidades de otros grupos de interés, no solamente del cliente, sino también de otros grupos de interés como podrían ser los proveedores. Es decir, grupos de interés o partes interesadas que podrían afectar el cumplimiento de las necesidades de nuestro cliente. Entonces tengo que estar muy alerta para poder atenderlas, porque si no lo hago, corro el riesgo de que mi cliente finalmente no tenga el producto o servicio que ha requerido y eso vaya a repercutir luego en su nivel de satisfacción. Por tanto, es importante reconocer las necesidades de las diferentes partes interesadas. Esta determinación de esa comprensión a nivel interno como a nivel externo, y eso incluye, recuerden, a las partes interesadas, nos va a dar todo el paraguas, voy a llamarlo así, toda la información necesaria como para luego trabajar otros puntos, otros elementos dentro de mi sistema de gestión de la calidad. Vamos a ir recorriendo en esta primera etapa entonces cuáles son esos otros elementos clave que nacen, que parten de esa adecuada comprensión, de ese adecuado análisis del contexto, que puede ser incluso sin mayor herramienta, como seguramente has escuchado hablar de un PESTEL o de un FODA o DAFO. En realidad podría ser hasta una simple lluvia de ideas. Lo importante es ir reconociéndolas, analizándolas. ¿Por qué? Porque de allí, de esas cosas positivas y no tan positivas, van a desencadenarse otros elementos. Por ejemplo, el tema del alcance del sistema de gestión de la calidad. Si mi pyme a lo mejor tiene un solo tipo de producto o servicio y en realidad soy consciente de que me puede venir muy bien que el alcance del sistema cubra todo el 100% de lo que soy, enhorabuena. Pero dependiendo también de ese contexto, podrías definir un alcance más corto, más reducido. ¿Qué más va a ocurrir después de que hayas analizado este contexto? Fácilmente vas a poder entonces identificar cuáles son esos compromisos, cuáles son estas políticas, las cuales van a quedar incluso hasta documentadas. Las políticas de la calidad en este caso que van a regir en toda tu organización y a partir de los cuales se van a desprender objetivos, objetivos de la calidad. Otro punto que también tiene como partida esa comprensión del contexto son los riesgos y oportunidades. En la siguiente lámina voy a hablar un poquito más al respecto. Y también el tema de la planificación de los cambios, porque somos conscientes que el contexto podría ir cambiando en el tiempo. Y entonces, como pyme, tengo que estar muy alerta de poder identificar esos cambios que se me avecinan. ¿Para qué? Para trabajarlos de manera planificada. ¿Qué otros puntos o qué otros elementos podemos desencadenar de aquí? Mira, una vez que has determinado el alcance, claramente vas a poder definir cuáles son aquellos procesos que necesito, siempre recuerden esto, con enfoque al cliente, ¿qué necesito para que este cliente reciba mi producto o servicio de la forma como él lo ha especificado? E incluso respondiendo a la parte legal, si es que
el tipo de organización que yo tengo es una organización a lo mejor muy regulada. Entonces también tengo que atender al aspecto legal o esta parte interesada legal. Y de los procesos, también hay otro punto que fácilmente puedo identificar ya, los roles y las responsabilidades de aquellas personas, de aquellas funciones que trabajan dentro de los procesos. ¿No? ¿Se dan cuenta entonces? Tan solo viendo los requisitos, si hablamos de números, de las cláusulas de la norma, estamos viendo el 4.1 y el 4.2, y a partir de ellos se desencadena todos los demás elementos, bueno, no todos, esta parte que llamamos en grueso como que la planificación de lo que va a ser mi sistema de gestión. Les decía que quería darle una lámina especial al tema de riesgos y oportunidades, que es un eje clave también y que nace de estas cláusulas 4.1 y 4.2 de los productos y servicios que como pyme, en realidad como cualquier tipo de organización, tengo. Entonces, genial tener una cláusula que nos permita trabajar de manera muy preventiva, ¿no? En realidad, la ventaja que tiene este enfoque para las pymes, yo lo veo así, y esta es una opinión muy particular, es trabajarlo como un recordatorio, porque en realidad las empresas grandes lo tienen muy bien trabajado, tienen metodologías que tienen áreas incluso de trabajo que se dedican a ello, ¿no? Dependiendo también del sector. Pero para las pymes es como un recordatorio, ¿no? Y que tienen que tenerlo presente en todo momento, que el tema de comunicación también influye mucho, comunicación interna, para que este personal de las pymes pueda trabajar teniendo presente siempre este pensamiento basado en el riesgo. Como les comentaba al inicio de la sesión, lo interesante de 9001 es que no existe una exigencia de aplicación de una metodología concreta. Entonces la pyme puede adaptar a sus propias necesidades la sistemática para llevar a cabo la identificación de los riesgos y oportunidades y así aprovechar al máximo este enfoque. Imaginémonos que tenemos a una pyme con un problema, yo lo estoy llamando problema de momento, pero que nace cuando analiza su contexto de negocio y se da cuenta que últimamente tiene una alta rotación del personal. Y se da cuenta por ese pensamiento basado en riesgos de que este contexto interno, más tarde o más temprano, le puede representar un riesgo de que al haber alta rotación, pues podríamos tener continuamente servicios o productos no conformes, que como consecuencia posterior traiga reclamos del cliente o simplemente las pérdidas. Los clientes se van. Si tienes claro este pensamiento basado en riesgos, no te vas a quedar de manos cruzadas. Si lo has identificado, obviamente tendrías que planificar en principio cómo voy a abordar este riesgo y dónde, es decir, en qué proceso, qué cosa hago, o a lo mejor hasta podría incluir un proceso que antes no existía en mi organización. El tema es que lo tengo que abordar de manera preventiva. Tal vez todavía no ha pasado nada, porque Dios es grande, ¿no? Y entonces, esto no significa que me voy a quedar, como les digo, con las manos cruzadas, sino es que hay que trabajarlos. Y así podríamos encontrar muchas posibilidades de riesgos, pero también de oportunidades. Y la metodología podría ser de la forma más sencilla posible. En realidad, esta es una de las cosas que a mí me gusta mucho de ISO 9001, de que tienes todo un abanico de posibilidades de cómo trabajar un mismo elemento, ¿no? Que no tienen que ser todas por igual. De hecho, eso podría no funcionar en realidad y ser algo penoso
porque a veces el personal de la organización podría verse desanimado cuando no encuentra éxitos en la implementación de su sistema de gestión de la calidad. Entonces, no es tanto el hecho de que cómo lo voy a hacer, sino que ese cómo sea adecuado a la realidad de mi organización. Los siguientes elementos claves ahora se disparan a otras fases. Ya hemos hablado de la fase de planificación, pero también tenemos que empezar a actuar ahora. No todo puede quedar en un simple plan. Hay que actuar, hay que tomar acciones, hay que verificar si esas acciones corresponden a lo que he planificado y hay que tomar acciones, ojalá acciones de mejora. ¿Y dónde voy a realizar todo esto? Si hablamos de cláusulas de ISO 9001, lo vamos a encontrar en los capítulos 7 y 8, esta fase del hacer, del operar, ¿no? Y si seguimos con el mismo ejemplo de esta pyme, las entregas por delivery, entonces voy a tener que, ¿recuerdan uno de los puntos que veíamos hace un ratito sobre el tema de los procesos? ¿Qué procesos son necesarios con enfoque al cliente para que este señor cliente pueda recibir esos productos de la forma tal cual lo he especificado? Por lo tanto, todo empezaría con el tema de cómo reviso si efectivamente tengo la capacidad suficiente para atender los pedidos del cliente. Le llamo pedidos, ¿ya? En realidad aquí van todas las especificaciones, todos los requisitos pactados, ¿no? Pónganse ahorita en el lugar del cliente, cuando ustedes seguramente también hacen pedidos, entran a su computadora, a su ordenador, empiezan a buscar su producto y ahí están las especificaciones y ustedes empiezan a solicitarlo, no sé, el número de unidades, los colores, las tallas, me estoy imaginando ahorita ropa, por ejemplo, ¿ya? Y todo eso va a ser recogido en un proceso. Le estoy llamando gestión comercial. Alguien podría ponerle otro nombre como ventas, por ejemplo. Y con esa información voy a planificar qué procesos operativos necesito. Si se trata de ropa, a lo mejor soy quien diseño los modelos de esta ropa. Necesito hacer compras, seguramente de materia prima, ciertos insumos, para que ahora sí todo quede listo y pueda empezar a producir. Todo el capítulo 8.5 de producción o de realización del servicio, ¿no? Dependiendo del caso, productos o servicios. Y dentro de cada uno de ellos, ponerle los controles necesarios, determinar muy bien las entradas y salidas de cada uno de ellos. Eso que hemos visto en la parte de planificación, pero ahora es ponerlo en acción. Y nos damos cuenta que necesitamos otros procesos que no forman parte de los operativos o de la cadena de valor, pero que me van a dar todo el apoyo, todo el soporte. Y ISO 9001 aquí tiene todo el capítulo 7 para ello. Expone temas de recursos de personal, de competencias y toma de conciencia. Procesos de comunicación, tanto interna como externa. Los recursos que necesito para estos procesos operativos, llámese recursos de infraestructura, de ambiente, de instrumentos de medición, porque seguramente voy a tener que hacer control de calidad en uno o más puntos, etcétera. Y en producción, bueno, en realidad en cualquiera de los puntos, antes de entregarle al cliente, voy a asegurarme de hacer un buen seguimiento al cumplimiento de los requisitos y si en caso encontrar algún desperfecto, anomalía, error, llámale como gustes, la norma le llama salidas no conformes, obviamente a identificarlas y a trabajarlas. No es que así nomás se lo voy a dar al cliente, ¿no? Eso no podría ser porque así aseguro más bien su insatisfacción. Y con eso estaría el capítulo 7 y el capítulo 8. Pero ¿será suficiente? A veces como empresas, y particularmente a lo mejor como pymes, nos podríamos quedar aquí. Y en realidad dedicamos mucho a esta parte.
pero no es lo único. Para cerrar el círculo, nos falta 2 fases más. La fase de verificar y la fase de actuar. Voy a poner ojos, ¿no? Voy a determinar en qué punto o en qué puntos, qué necesito, dónde necesito hacer seguimiento. A lo mejor quiero ponerle indicadores. ¿Dónde voy a poner los indicadores? ¿Qué más? ¿Medir la satisfacción del cliente? Claro que sí, ya le estoy entregando mis productos y necesito saber esa información. ¿Por qué? Porque eso me va a dar pie a que yo pueda tomar luego acciones de mejora. ¿Qué más me va a permitir tomar acciones de mejora? Las auditorías internas, las revisiones gerenciales. Y a propósito, hablando de revisiones gerenciales o revisión por la dirección, punto bastante interesante y aquí les hago un paréntesis, ¿no? Porque, a ver, a mí me ha tocado, por ejemplo, ver empresas donde dicen, definimos que nuestra revisión por la dirección sea una vez al año. ¿Ok? Y la misma 9001 te da todos los puntos que como mínimo deberían revisarse. Y a veces en auditorías me encuentro con casos donde esta revisión por la dirección o no se realizó o habiéndose realizado, no trabajaron todos los puntos, al menos los mínimos que se declararon. ¿Ok? Cuando ellos comentan luego por qué les ha ocurrido esto o una de las posibles razones, es porque ven muy diferenciado qué es lo que hago en mi día a día versus qué es lo que manejo para mi sistema de gestión ISO 9001. Y lo ven como un punto aparte, como un paralelo. Ay, qué fastidio, teníamos que reunirnos por esto de la revisión por la dirección, ¿no? Pero si la semana pasada nomás tuvimos una reunión, pero ¿y por qué en esas reuniones que tienes prácticamente todas las semanas, por qué no incorporar uno de estos puntos, uno o más de los puntos que como mínimo debiéramos revisar? ¿Por qué no formarlo parte de? ¿Por qué tener que trabajarlo en paralelo? Así pues, ¿no? Podría ser. A eso es un poco lo que quería también llegar, ¿no? No montar un sistema como si fuera un aparte o un anexo, sino adecuarlo, interiorizarlo, hacerlo parte de lo que ya como organización tienes. Tu organización ya tenía un sistema de gestión. Lo único que estás haciendo ahora es tomar un modelo, un referente que ya ha sido probado más de 1 millón de veces, porque hay más de 1 millón de organizaciones certificadas en el mundo, ¿no? Y ahora lo llevas a tu organización. Y el cómo lo haces de la forma más sencilla que pudieras. ¿Qué más? Un último punto, un penúltimo punto en realidad, porque ya con el anterior un poquito hemos cerrado el ciclo, ¿verdad? A ver, empezamos con esta fase de planificación donde hemos tomado estos elementos clave, pero luego hemos bajado a lo que ya es la parte operativa. Y finalmente cerramos el círculo con las acciones de verificación y la toma de acciones. Acciones que podrían ser, por ejemplo, acciones correctivas, podrían ser pequeños proyectos de mejora en los procesos donde corresponde. Y esto es en realidad, a pesar que parece el último, porque digo cerrar el ciclo, pero es cerrar el ciclo en una primera etapa, ¿no? Porque en realidad esto es que se viene o se tendría que venir trabajando continuamente, es como una rueda. Y en esa continuidad es que deseamos que nuestra pyme crezca, ¿sí? Es un poquito un llamado a la conciencia también de que esto no es complicado, no tendría por qué ser complicado. Sí soy consciente que cada pyme es una realidad diferente con su propia problemática, pero tengo esta norma que está allí a disposición, ¿no? Que si quieres la puedes tomar, si la necesitas, creo que ese es el mejor término, si la necesitas la podrías tomar. Total, es una norma voluntaria. Y si no, pues podrías tomar otro tipo de herramienta que también pueda ser adecuada a tu organización. Y solo de norma ISO 9001 podríamos tener como referencia
también muchas veces me preguntan, ¿y aparte de la norma hay otra bibliografía? Este handbook o manual que les presento aquí es una, y esto es una opinión muy particular, en realidad muy recomendada. A mí me gusta mucho, me pareció súper interesante. Se parece al documento ISO TS 9002, aunque 9002 está enfocada en realidad para cualquier tipo de organización. Es un documento que te da directrices, incluyendo ejemplos, y te ayuda a implementar ISO 9001. Pero este manual, que se parece porque tiene igual, así tiene ejemplos, tiene recomendaciones, etcétera, pero solamente está enfocada a lo que son pequeñas organizaciones. No es una norma, es un documento que le llaman handbook y que seguramente en tu organismo nacional de normalización podría ser también, ignoro si ya lo tienen o si han querido o si han decidido adoptarla para también facilitar por el tema de la traducción al castellano. Pero, por ejemplo, aquí en Perú, justamente tenemos planificado ya, de hecho hay un avance, un pequeño avance, pero ya en el plan de trabajo está determinado que va a ser un documento que lo vamos a adoptar aquí para que sea también de fácil acceso, facilitar el acceso a las personas, o en este caso, a las pequeñas empresas que puedan también tener interés en aplicarlo, ¿no? Luego también podrías averiguar en tu país si es que hay alguna norma o documento que haya sido elaborado por tu propio organismo nacional, porque recuerden que esto es a nivel internacional, ¿no? Y luego cada país lo puede adoptar. Te comento, en el caso de Perú, tenemos una norma técnica peruana, se llama 933.961, ¿sí? Es un documento que se llama Gestión Integral de la MIPYME, la micro, la pequeña y la mediana empresa. No es específicamente sobre calidad, ¿sí? En realidad es un modelo de gestión más bien integral, ¿ok? Y si bien es cierto, tiene su base en una ISO 9001, pero lo ha trabajado de una forma más amplia, viendo también otras necesidades de otras partes interesadas, con el objetivo de impulsar el desarrollo de estas MIPYMES y también un poquito con miras a aprovechar los tratados de libre comercio, ¿no? Que el mundo de la normalización también va enfocado por ese lado. Así que por ahí la recomendación, por si alguien tiene un mayor interés en tener a la mano documentos, no solamente normas, o normas ISO, sino también otra documentación de apoyo. Bueno, finalmente, yo creo que esto de los beneficios cae por su propio peso de todo lo que hemos venido conversando. Yo aquí les presento algunas de ellas y creo que estos beneficios se logran siempre en cuando el sistema de gestión de la calidad haya sido desarrollado de una muy buena forma, con una interpretación adecuada de requisitos, pero además trabajando siempre el tema de la cultura hacia la calidad, ¿no? Y en sí esta propia norma o la aplicación de la misma te fomenta esa cultura, te ayuda al menos a fomentarla, una cultura hacia la mejora. Porque si no es así, si en realidad no has trabajado un sistema de gestión de la calidad adecuado, entonces estos beneficios no lo verías claramente. Y de hecho, me consta porque tal vez al igual que ustedes puedan haber leído en redes o en comentarios donde se indica, oye, pero esta empresa en realidad sí, pues tiene un ISO 9001, pero no parece, ¿no? La veo tal vez peor que otra que no la tiene. Entonces, hay algo muy malo que está pasando dentro de ella, si es que tiene una certificación. Correcto, y como les decía al inicio de la sesión, lo que se valora más o lo que el cliente valora más es cómo se desempeña esa organización.
y no tanto si es que tiene un cartón que puede decir qué bello que soy, ¿no? Y que tengo a una parte completamente externa, que es un organismo certificador que está vigilándome, pero que igual es una auditoría por muestreo. Entonces, sí es importante tomar conciencia como pyme de que si bien es cierto, qué bueno tener un certificado, pero mucho más importante que ello para obtener los beneficios reales es trabajar en el interior de mi organización de tal forma que ese impacto pueda verse reflejado luego en el cliente y que él vea ese buen desempeño y así también lo pueda valorar. Ok, vamos cerrando entonces para dar tiempo a las preguntas. No sin antes recordarle aquí las redes sociales de ALDE para que puedan visitar también sus páginas, su página de YouTube, que en realidad es todo un banco de conocimiento, le llamo yo, porque encontramos bastante información aterrizada, así en webinars cortos, porque esos son los webinars, en realidad deben ser cortos, no son cursos, ¿sí? Por lo tanto no podemos trabajar en 45 minutos todo lo que significa un tema de sistemas de gestión, en este caso de la calidad. Aprovecho para agradecer entonces a todas aquellas personas que pudieron conectarse y también poder haber enviado, veo aquí bastantes saludos. Muchas gracias. Muchas gracias, chicos, también a los que fueron respondiendo, sí. El tema de cultura de la calidad es clave. De hecho, hay una norma, aprovecho para comentarles, todavía están en una fase muy temprana de elaboración, la 10.010, pero creo que va a ser súper interesante poder tenerla. Yo estoy segura que cuando ya salga, de hecho, se los vamos a comunicar, porque, y esto no solamente va para sistemas de gestión de la calidad o cualquier otro sistema de gestión, en realidad cualquier herramienta que quieras implantar en una organización, el tema de cultura es un buen respaldo para que luego asegures el funcionamiento de los otros puntos. Ok, a ver, María Alejandra nos pregunta, ¿cómo documento las mejoras? Ay, María Alejandra, perdón, y antes de responder tu pregunta, porque la palabra documento haya venido a mi memoria ahora, si te diste cuenta, una de las láminas que hablaba sobre los procesos de soporte, una de ellas, solo una de todos esos procesos, habla sobre la información documentada. Entonces, con esto que les quiero decir, que el tema de documentación, o sea, no mirar a ISO 9001 como que es solamente documentar. No es solo eso es un puntito de apoyo, ¿ok? Porque ese es otro punto que siempre también escucho o leo, ¿no? El tema dice lo siguiente, a ver, ¿quiere implementar ISO 9001? Eso es, échate a escribir procedimientos, full procedimientos. Solamente haz procedimientos y ya está. Es más, hasta he visto organizaciones que venden ya los procedimientos por paquetes. Entonces, si bien es cierto, a lo mejor puede ser una base de referencia y en realidad preguntándole al doctor Google vas a encontrar miles de ejemplos, pero no centrarse en que esto es lo que tengo que hacer, solamente esto para tener un sistema de gestión. Ahora, por otro lado, sí hay puntos que justamente también ISO 9001 te exige que eso sí, y son mínimos, ¿ok? Registros, eso sí hay un poquito más, ¿no? Y por ejemplo, María Alejandra, este es uno de los puntos, el tema de las mejoras. Y dentro de las mejoras, las acciones correctivas. ¿Las hay que documentar? Sí. Por ISO 9001, sí, hay que llevar, hay que conservar la información documentada al respecto. Si son mejoras que nacen
a raíz de una no conformidad detectada, tú podrías tener preparado, mira, el formulario que uses lo diseñas a tu gusto. Por ejemplo, yo he visto que hay organizaciones que para cada no conformidad pues tienen una hoja, ¿no? Una hoja muy específica con todo el historial, con toda la data, no solamente de la mejora que va a realizar producto de la no conformidad identificada, sino de la revisión de la eficacia de la misma. Sin embargo, hay otras, y me parece esto como que más manejable, que tienen un Excel y cada fila del Excel es cada caso por cada acción de mejora. No solamente por no conformidad, podría ser por otras acciones de mejora puntuales, pero que las ha ido trabajando y las ha ido registrando. Hay otros que esas mejoras son mucho más como proyectos y entonces es un programa más amplio, por lo tanto lo trabajan muy aparte como un proyecto de mejora. Hay otras organizaciones que prefieren adquirir un software o hacer un software al respecto que les facilite el manejo del mismo, de toda esta información. Entonces, el cómo las documentas, tienes un abanico para poder realizarlas. No es una sola forma, ¿no? A ver, María Teresa nos indica, ¿puedes comentar alguna norma española para aplicar este manual de pymes? Buena pregunta, María Teresa. A ver, bueno, de hecho este handbook está disponible en la página web de ISO, pero está en inglés y francés, si no me equivoco. Entonces, cada país, y de hecho aquí UNE, el organismo español es muy proactivo en el tema de normas, entonces por ahí es probable que ellos ya lo hayan trabajado. Te mentiría si tengo el dato ahorita de que si lo han hecho no es cuestión de ingresar a su página web y buscarla, ¿ok? Y caso contrario, igual yo les aviso siempre también por LinkedIn, en cuanto a que en Perú salga, uno lo puede tener a disposición para adquirirla a través de la página web. Okay. Vamos a seguir avanzando. A ver, Belkis nos indica, en la parte de hacer, verificar y actuar, ¿qué proceso es D&D? Ah, perdón. Sí, D&D es diseño y desarrollo, si no es que ya se me hacía muy grande para colocarlo en el cuadradito del PowerPoint, pero sí, gracias, Belkis, es diseño y desarrollo, este punto que en cláusulas de la norma vendría a ser el 8.3 y que puede ser aplicable, por ejemplo, en este caso que les daba, ¿no? El caso de una empresa que se dedica a fabricar ropa, por ejemplo, polos, como le decimos por aquí, o poleras, creo que también le llaman. Entonces, seguramente, claro está, ellos crean sus propios modelos, diseñan, de acuerdo un poco, no sé, a la moda, a ejemplos que han visto, referencias que han visto de otros países tal vez, no sé, pero ellos diseñan y ofrecen estos productos, los producen y luego los venden. Antonio nos indica, ¿qué podemos tener en contra para la aplicación del pymes? Como les decía al inicio, no más que en contra, sí, pues son puntos como que medio, como que retos, lo llamaría yo, a ver, yo pienso, bueno, más que pensar en realidad es un poco lo que comentan, eh, es un tema de recursos, es un tema de recursos porque muchas veces piensan que, ISO 9001, eso solamente es para empresas grandes. Entonces, no, para mí sería muy complicado y seguramente es muy costoso. Es más, hasta la certificación tiene un costo. Y yo hoy al menos no puedo afrontar ello. No, tal vez más adelante. Luego también, no sé si ocurre, Antonio, tal vez en tu país, por ejemplo aquí en Perú, hay programas, ahorita me acuerdo de un programa, donde de alguna forma se trata de ayudar a las pymes justamente también para este tema de certificaciones. Mm, Actualmente sí, sé que existe y también, y esta ayuda es con financiamiento, hablo de financiamiento económico.
Pero, por ejemplo, hace algunos años, cuando a mí me tocó cuando trabajaba en el corporativo, o sea, hace bastantes años atrás, pero igual es válido acordarse del ejemplo. Recuerdo de que algunos organismos certificadores hicieron una especie de convenio, ¿no? De tal forma que ofrecían una certificación que podían acceder 3, 4, 5 pequeñas empresas que justamente por motivos económicos no podían tener o pagar una certificación, pero entonces conseguían también un apoyo externo por parte de los certificadores y iban por grupos, vamos a llamarlo así. Pero también es una realidad que en esa época auditores de sistemas de gestión de la calidad no había muchos, entonces, al menos por aquí, tenían que venir del extranjero. Y eso, claro, aumentaba el tema también, ¿no? Un poco por lo administrativo. Gracias, Hugo. A ver, vamos a buscar más preguntitas por acá. Todavía nos queda un par de minutitos. A ver qué nos dice Gabriela. ¿Cómo lograr que la gente se involucre? Soy responsable del sistema de gestión en mi empresa, pero la gente ve el sistema de gestión como una carga, no como algo eficiente. ¿Cómo puedo incentivarlos? Sí, gracias, Gabriela. Este es el tema cultural que les comentaba, ¿no? Eh, Mira, Gaby, lo bueno es que tú trabajas dentro de esta organización, o sea, estás como que a tiempo completo, ¿no? Y conoces muy bien lo que está ocurriendo. En mi caso, cuando a mí me toca recién conocer una organización, difícilmente en la primera visita puedo reconocer ello. Me doy cuenta cuando hago la visita de diagnóstico, lo que hablábamos en el episodio 1, en el anterior webinar, ¿sí? Y si esto es así, ¿ok? Sí o sí, tengo que involucrar primero, antes de entrar a ver el contexto de la organización que hemos hablado, como empezamos el webinar de hoy, en realidad le asigno un tiempo para trabajar solamente con la alta dirección. Tú dirás, oye, pero no te hablaba de la alta dirección, te hablaba del personal en general. Sí, pero es que mucho depende, o sea, las personas actúan también mucho en función de cómo actúan sus líderes. ¿Sí? Entonces, si esto está ocurriendo en tu organización, mira primero qué está ocurriendo con la dirección, con la alta dirección. Apóyate mucho en ellos. Hazle como un stop, unos días, unas semanas tal vez, para este tema de tu implementación del sistema de gestión y conversa con ellos para ver de qué manera, a través de qué mecanismos puedas, no digo que cambiar el chip, porque eso no se hace de la noche a la mañana, pero una forma, por ejemplo, como les comentaba en el webinar anterior, es trabajar la implementación con ellos en temas muy cortos y donde ellos puedan ver que eso que se ha implementado sí tiene éxito, sí está dando resultado. Entonces, cuando ellos vean que esto sí está funcionando para beneficio de su proceso, es posible que entonces le tomen más atención, pero si ven que esto es como que largo, esto solamente es para los jefes, la alta dirección ni siquiera le hace caso, lo hacen cuando no sé, se acuerdan, cuando hay tiempo, entonces no debe ser tan interesante. ¿Por qué tendría yo que meterme en este rollo si es que ellos no lo ven así? Por eso te decía que es mejor primero con la alta dirección y luego desplegar con las personas en estas acciones rápidas donde ellos puedan ver, rápidas, no, cortas, donde ellos puedan ver que efectivamente esto funciona. Ok, chicos, ya vamos cerrando entonces. Vamos a leer una preguntita más. A ver, igual si no, yo estoy pidiéndole porfa me puedan luego grabar, ojalá puedan hacer una grabación de esta parte de preguntas para luego completar las respuestas. Unita más antes que se cierre el webinar. Dice Verónica, la empresa fue certificada anteriormente, dejó de hacerlo por falta de recursos, tuvo una
estructura en sus actividades, si quisiera volver a certificarse, pero solamente en su actividad que tenía desde un inicio, ¿cómo debería hacerlo? ¿Como si fuera la primera vez o debe retornarse desde la última vez que se certificó? Mira, si ha pasado varios meses, bastante tiempo, a lo mejor hasta ha cambiado personal, seguramente, y estoy convencida de ello, los procesos no son exactamente los mismos que eran hace un tiempo atrás. Yo te recomendaría que empezaras con un diagnóstico otra vez. Tómale la fotografía para ver cómo lo encuentras, confirma si efectivamente el alcance se mantiene, puede ser a lo mejor que se acorte también, o incluso podría ser que se vea ampliado. Quieres que entre más cosas en tu alcance del sistema de gestión de la calidad y una vez reconozcas las brechas, las vas cerrando, implementando en aquello de que ves que todavía está medio flojo o ya no se hace lo que se hacía antes y realmente era una muy buena práctica y por alguna razón dejó de hacerse, ¿sí? Más o menos como que empezaras de cero, aunque ya sabes de antemano que no vas a estar en cero, porque vas a tener un montón de cosas de que sí se han mantenido en el tiempo. Y una vez que ya las has cerrado, igual haz tu auditoría, necesariamente tienes que hacer tu auditoría interna y seguramente van a saltar más cosas y luego solicita ya la visita de un ente certificador para que puedan retomar. Tendrían que empezar de cero. Cuando se corta la certificación, cuando ya no continúan con el ciclo, es como si empezaran de cero. Otra vez. Muy bien, muchas gracias. Gracias por haber estado entonces conectados. Ya les comentaré luego que estoy bastante contenta que haya salido el webinar el día de hoy. Aparecieron allí algunos riesgos y de alguna forma los hemos podido afrontar. Que estén muy bien. Nos vamos a ver en nuestra última sesión el día 15, donde vamos a hablar sobre organizaciones, pero que trabajan en proyectos. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.